Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Hoy estamos nuevamente de vuelta aquí en nuestro estudio. Siempre estamos grabando y teniendo mensajes en el camión, pero ahora estamos aquí para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Aquí, como ustedes ven, el Ministerio del Camión y el mensaje de los tres ángeles, que es el que nosotros aquí predicamos, la verdad presente de Dios. El tema que tenemos hoy es ¿por qué voy a la iglesia el sábado? Me imagino que muchos se preguntarán, ¿por qué razón voy a la iglesia el sábado? Sabiendo que la mayoría de los cristianos va el domingo, asiste a adorar el domingo. Así que en esto es lo que vamos a estudiar en esta hora. Vamos a tener pues una palabra de oración para así hablar con nuestro Dios. Oremos. Nuestro gran Dios que está en los cielos, que la honra y la gloria sea siempre para ti. Te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar hasta el mundo entero, pueda llegar hasta todos esos corazones sinceros que están deseosos de conocer la verdad, de conocer lo que la palabra de Dios enseña, y especialmente concerniente al día de reposo, al día de adorar, y el que tú has instituido en tu palabra, en el que has dejado ordenado que nos acordemos de santificar tu santo sábado. Por eso ayúdanos a comprenderlo, Señor, para así ya no estar engañados. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Por qué voy a la iglesia el sábado? Como les digo, muchos se han de preguntar, ¿por qué Daniel García, de aquí del Ministerio del Camión, predica sobre el sábado? ¿Y por qué asiste a adorar a Dios en sábado? O sea, demasiadas personas, se preguntan esto de mi asistencia a la iglesia el sábado. O sea, que entienden y se les pone en su mente como que está fuera de sintonía. En cuanto se ha relacionado y hablando sobre el domingo, según de la tradición cristiana, de que muchos hasta desde los púlpitos predican sobre el domingo y lo llaman como Día del Señor, cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios no enseña eso. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo estar yo, Daniel García del Ministerio del Camión, cómo puedo estar tan confundido en escoger ir el sábado a la iglesia? Cuando el sábado muchas de las personas están dormidas, otros están trabajando, otros están en la tienda, en los supermercados, en los moles, arreglando el carro, cuando hacen la limpieza de la casa. Pero vamos a considerar estas tres razones, que nos pueden sorprender, que nos van a sorprender, especialmente lo que la palabra de Dios enseña. Voy a la iglesia, el sábado, porque es bíblico, y la asistencia a la iglesia el domingo, no. Voy a la iglesia el sábado porque es bíblico. Y en cambio, los que asisten a la iglesia el domingo no es bíblico. Dios no lo ha mandado. Razón número 1. La palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Lo que dice la palabra de Dios. Te invito a ir en la palabra de Dios, la Biblia, al libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2 y verso del 1 al 3. Dice: así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó, Dios reposó, dice, en el séptimo día de cuanto había hecho. Y aquí nos cita ahí abajito Éxodo 20, versículo 11 y Hebreos 4:4. Versículo 3. Entonces Dios bendijo el séptimo día. Dios bendijo el sábado y lo santificó,
porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Esa es la primera razón, lo que dice la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios, no lo que enseña la tradición cristiana, ni lo que enseña la Iglesia Católica, que fueron los originarios del cambio del sábado al domingo, sino lo que dice la santa palabra de Dios, no lo que dice la tradición cristiana. Nosotros vemos aquí en estos tres versículos, especialmente en el versículo 2 y 3, o sea que Dios acabó de hacer toda su creación y Él reposó en el séptimo día, y nosotros sabemos cuál es el séptimo día, que es el sábado. El domingo es el primer día de la semana, el sábado es el séptimo día de la semana, o sea, el día del reposo bíblico. Dice el versículo 3, entonces Dios bendijo al séptimo día, Dios bendijo el sábado. Por esa razón también guardo yo el sábado, porque el sábado está bendito por Dios y también lo santificó. O sea, Dios le ha dado dos bendiciones al sábado, lo ha bendecido y lo ha santificado, especialmente con su santa presencia de que Él tuvo guardando el primer sábado de esta tierra. Dice, porque en Él, o sea, Dios lo bendijo y lo santificó. Esta es la razón. Dice, porque en Él reposó de cuanto había hecho en la creación. Así que esto es lo que la palabra de Dios enseña. Especialmente séptimo día de la semana. O sea, la semana tiene 7 días. El primer día de la semana es domingo. Y el séptimo día es el sábado. Es una semana literal. Semana con 7 días. No miles y miles de días o como mucha gente malinterpreta o lo entiende. La semana de la creación, la semana que creó Dios, es una semana literal como las que tenemos hoy en día. O sea, de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que es el sexto día, el viernes, y el sábado, que es el séptimo día de la semana. Ahora vamos a ir al libro de San Marcos, Nuevo Testamento. Libro de San Marcos del Nuevo Testamento, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 27. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Dice, también les dijo, o sea, Jesús dijo, el sábado fue hecho por el hombre. Dios que descansó ese primer sábado en la creación, después de la creación, lo reposó por causa del hombre, por causa de nosotros. El sábado fue hecho para el hombre. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, el sábado fue hecho especialmente para cada uno de nosotros. Fue hecho, o sea, para nosotros, por nosotros, para que descansemos, para que no estemos tan trabajados, para que tengamos tiempo para descansar. Si tomamos cada versículo de la Biblia sobre el sábado, sobre el día de reposo, vamos a descubrir cosas maravillosas que la palabra de Dios enseña. O sea, muchos dicen, no, fue para los judíos. No, el sábado se dio mucho antes de los judíos. Libro de los Hechos, en el capítulo 18, y vamos a leer los versículos 4 y 11. Leamos primero el versículo 4, dice, y cada sábado Pablo razonaba en la sinagoga, razonaba en la iglesia. Pablo, él iba todos los sábados. Mucha gente se ha convertido por las epístolas de Pablo. Pablo escribió muchas epístolas, es el que escribió más, y él era un fiel servidor de Dios, un fiel observador del sábado, del séptimo día de la semana. Dice, y cada sábado Pablo razonaba en la sinagoga, en la iglesia. Él iba cada sábado a estudiar y predicar la palabra de Dios. Y persuadía, dice, a judíos, aquí están los judíos, y a griegos. Versículo 11, dice el verso 11, y Pablo permaneció allí 1 año y 6 meses, 1 año y medio,
dice, enseñando la palabra de Dios. Así que Pablo, todo ese tiempo de año y medio, estuvo yendo los sábados para persuadir a los judíos. O sea, para estudiar la palabra de Dios, para predicarla. Capítulo 16 y el versículo 13, mismo libro de Hechos. Verso 13 dice, un sábado salimos fuera de la ciudad, junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Así que todos estos hombres, ellos siempre guardaron el sábado. No había otro día de reunión. O sea, porque mucha gente se justifica que dicen que el domingo se reunían. No lo tenían como día de adoración, sino que el único día que era de adoración especialmente era el sábado. O sea, el día de reposo. Ahora vamos a ir al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 66. Libro del profeta Isaías, capítulo 66. Y nos dice estas palabras que vamos a leer en este momento. Versículo 22 y 23. Libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 22 y 23, que dice estas palabras. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Dice que yo hago permanecerá ante mí, dice el Señor. Así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Versículo 23. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Todos los redimidos en la tierra nueva van a venir a adorar a Dios en sábado, porque la palabra de Dios lo está diciendo, y por eso lo creo yo, porque aquí lo dice la palabra de Dios, que lo está diciendo y lo está profetizando el profeta Isaías, donde van a venir en la tierra nueva todos los redimidos, según nosotros vemos aquí, todos los redimidos, para adorar a Dios. Tanto se va a adorar a Dios durante el milenio, en el cielo, en sábado. Se va a guardar el sábado. Desde hoy en día, el cielo también guarda el sábado. Y en la tierra nueva, también se va a guardar el séptimo día de la semana, el sábado. El domingo ni siquiera se va a nombrar en esa ocasión. Dice, y de mes en mes, o sea, cada mes. Y de sábado en sábado. ¿Cuántos sábados tiene el mes? 4 sábados. Dice, vendrán, dice, de sábado en sábado, dice, vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, te lo dice a ti, mi amigo y hermano. La palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es la verdad bíblica para el ser humano, para cada uno de nosotros. Te invito a ir al libro del profeta Daniel, capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 25. Fíjate lo que dice aquí la palabra profética. Lo que dice la palabra del Señor, o sea, aquí donde escribió el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo. Así como fueron inspirados todos los profetas que vinieron antes de él y después de él. Han escrito inspirados por el Espíritu Santo. Verso 25 dice estas palabras del libro del profeta Daniel, del capítulo 7. Está hablando de un poder, de alguien que se va a levantar en contra de Dios. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Este sistema espiritual. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. A todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Todos los que guardan el séptimo día de la semana. El que Dios guardó el sábado. Dice, y tratará este poder, este sistema
apóstata que se ha levantado en contra de Dios. Dice, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. El tiempo de Dios, el sábado, la ley, los 10 mandamientos. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Aquí hablando de la profecía, especialmente de los 1260 años. Así que la palabra de Dios es muy clara. De este poder que oprimió al pueblo de los santos desde el año 538 a 1798. Y ahora vemos que todo esto se ha regado por todo el mundo. De cuando pusieron como día de reposo, especialmente el domingo, en vez del sábado. Y ahora la mayoría de los cristianos guardan el domingo. Tienen el domingo como el día del Señor cuando no es el día del Señor. Lo tienen como el día de reposo o el día de descanso. Y lo que está haciendo el cristianismo, la mayoría del cristianismo, que son evangélicos, testigos de Jehová, mormones, bautistas, todas las religiones que adoran el domingo. Hasta los anuncios que tienen ahí afuera, dice servicio del domingo. Todos están siguiendo las pisadas de Roma. Están siguiendo las pisadas de este poder de Benedicto 725, del Vaticano. Ellos, se culpan que ellos son los originarios, especialmente del domingo. Y hasta se burla la Iglesia Católica porque todo el cristianismo está siguiendo sus pisadas, está haciendo lo mismo. Ellos dicen que ellos son los que cambiaron la observancia del sábado al domingo. Y aquí vemos la profecía, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Según Daniel 7:25. Razón número 2. El amor. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 14 y el verso 15. San Juan 14, 15. El libro del Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 15. Dice el verso 15. Si me amáis. Por eso te digo la razón número 2. El amor. Del amor. Dice el Señor. Si me amáis, las palabras del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Creador y nuestro gran Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú, mi hermano, amas al Señor Jesucristo, guarda sus mandamientos. Y entre esos mandamientos está el séptimo día de la semana, el sábado, el día de reposo, el que fue santificado y bendito por nuestro Dios. Hay muchas razones. Amo y obedezco al Señor Jesucristo. Porque Él es mi creador. Él es mi redentor. Te invito a ir al libro mismo libro de San Juan. Capítulo 1. Aquí en este libro de San Juan, donde estamos, en el capítulo 1. Y vamos a leer versículo del 1 al 3. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. ¿Quién? Hablando del Hijo, del Señor Jesucristo. Y el Verbo, sea Jesús, el Hijo de Dios, era Dios y es Dios, bendito por los siglos. Versículo 2. Desde el principio estaba con Dios. Desde el principio el Señor Jesucristo estaba con Dios el Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y nada, de lo que ha sido hecho, fue hecho sin Él. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe, nada de cuanto hay, dice, fue hecho sin Él. Esto nos dice aquí la palabra de Dios. Para leer el versículo 14, vamos al capítulo 2 de Tito. Para leer el versículo 14, dice la palabra de Dios. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros?
el Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué razón se dio el Señor Jesucristo por nosotros? Para redimirte a ti, mi hermano, para redimirnos a cada uno de nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, para redimirnos de toda iniquidad y para así purificar para sí un pueblo propio, santo. Dice, celoso de buenas obras. Esto es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Por eso murió por nosotros. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo. O sea, el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Éxodo capítulo 31. Y vamos a leer el versículo 17. Verso 17 dice estas palabras. Dice, es señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos. El sábado es la señal entre Dios y el pueblo de Israel. O sea, hoy en día el pueblo de Israel espiritual. Cada uno de nosotros los cristianos que creemos en el Señor Jesucristo. Dice, es señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Aquí citando lo que nosotros leímos al principio en Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Lo mismo, o sea, es la señal entre Dios y su pueblo el sábado. ¿Por qué razón? Porque Dios reposó ese día y lo santificó y también lo bendijo. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 14. O sea, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer versículos 6 y 7. O sea, que dice la palabra del Señor aquí en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice el 6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores, a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios, o sea, respetar a Dios, obedecer a Dios, reverenciar a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel, o sea, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora te invito a ir al libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 8 al 11. Ok, Éxodo 20, del verso 8 al 11, que dice esto. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. La palabra lo está diciendo muy claro lo que quiere que nosotros hagamos. Que 6 días vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Desde el domingo hasta el viernes. Dice, pero el 7º día es día de reposo del Señor tu Dios. O sea, el sábado. Dice, no hagas el sábado ningún trabajo en él. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Así que la palabra de Dios es pero muy clara acerca de esto que nosotros estamos viendo. Y también te invito a ir al libro de Hebreos, libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Capítulo 4, libro de los Hebreos, capítulo 4,
Ok, capítulo 4 y vamos a leer del versículo 4 al 10. Hebreos capítulo 4, del versículo 4 al 10. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Como leímos, te vuelvo a repetir, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Es lo que está citando aquí el apóstol Pablo. Y otra vez dice: no entrarán en mi reposo. Sin embargo, falta que algunos entren en ese reposo, ya que los primeros en oír el evangelio no entraron por su desobediencia. Así que si ahorita no estás guardando todo el sábado, el día de reposo, es por causa de tu desobediencia y no podrás entrar al reposo con el Señor Jesucristo, donde Él nos va a perdonar nuestros pecados. Dios vuelve a fijar cierto día y lo llama hoy, y como queda dicho, mucho después declara por medio de David: si hoy oís su voz, no endurezcáis. Hoy es el día de salvación, mi hermano y amigo. Si hoy escuchas la voz de Dios que te llama al arrepentimiento, te llama a la salvación, no endurezcáis vuestro corazón. Citando aquí el Salmo 95:7, pues si tú lo quieres buscar después. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Así que el que dio el reposo fue Dios, no lo dio nadie más, o sea, otra persona diferente. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios también descansa de sus obras. Así que si nosotros entramos en el reposo de Jesús, entramos en el reposo de Dios, también vamos a reposar de nuestras obras. Por eso el Señor Jesús dice que si alguno está cansado o preocupado con tanta carga, tantos problemas, que los traigamos a Él, que Él llevará nuestras cargas para que sea ligera nuestra vida cristiana. Versículo 11. Procuremos pues entrar en ese reposo. Procuremos, mis hermanos y amigos, que ninguno caiga en semejante ejemplo. Ya está diciendo acá el versículo 11 de desobediencia. Así que entremos en el reposo de Dios. Cada sábado, día de reposo, a mí, a Daniel García y mi familia, nos recuerda el amor que Jesús me ha dado al morir en la cruz del Calvario, porque el Señor Jesús tomó mi lugar. Él vino y murió como sacrificio expiatorio por mis pecados. En la cruz del Calvario tomó mi lugar, el lugar que me pertenecía a mí como pecador. O sea, por eso cada sábado que reposo me recuerda el amor que Él ha manifestado por mí. Dejó la gloria de su Padre por venir a morir por mí, por venir a morir por cada uno de nosotros. Jesús me ha dado su amor por medio de la creación, por medio también de su redención allí en la cruz del Calvario. Y por eso resucitó ese domingo de mañana triunfante de la cruz para salvarme. Y por esa razón, por ese gran amor que manifestó y que aún me sigue manifestando, guardo el santo sábado del Señor. No importa que la gente se burle de mí o me diga sabadista, porque sé que también le está diciendo sabadista a Dios, mi Padre Celestial. Le está diciendo sabadista al Señor Jesucristo, mi Salvador y Señor. Razón número 3. Experiencia. El sábado también contiene, un desafío para cada uno de nosotros. Ok, Isaías 58, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice el verso 13. Vamos a ver este gran desafío que hay para ti y también para mí. Dice el versículo 13. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, si tú, mi hermano y amigo, estás pisoteando el sábado, ya no lo pisotees más. Aquí dice la palabra de Dios. Si retiras tu pie de pisotear, dice, el sábado, dice, de hacer tu voluntad en mi día santo. El sábado no es para que hagamos nuestra propia voluntad de ir a trabajar,
de hacer eso, los quehaceres, de ir al mall, de ir a hacer negocios. Dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado, dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, que es el sábado, santo y bendito. Y si al sábado lo llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos. El sábado no es para seguir nuestros propios caminos, para hacer lo que nosotros queremos. Dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras, dice, vanas. Entonces, dice, entonces te deleitarás. Cuando tú empiezas a guardar el sábado, como dice la Santa Escritura, te vas, mis hermanos, a deleitar. El sábado yo me deleito, me gozo. Es el día de alegría. Cuando pasa el sábado y ya viene el domingo, viene el lunes, estoy deseando que llegue nuevamente el sábado. Porque el sábado es un día de delicia, es un día de adoración a Dios, de camaradería, o sea, cristiana entre mis hermanos. Dice, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. Aquí está la gran promesa de bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dice, porque la boca del Señor lo ha dicho, porque Jehová de los ejércitos lo ha dicho. Este es el gran desafío para cada uno de nosotros. Cada sábado, yo y muchos de mis hermanos experimentamos la bendición de Dios. Es un día de bendición, es un día de alegría que dedicamos solamente para Dios. Salimos de la iglesia y no nos vamos a los restaurantes. Nosotros tenemos preparada comida en la casa, nomás para calentar y comer con nuestra familia y con alguna persona que invitemos o con nuestros hermanos. O al terminar el sermón, ahí en la iglesia, hay comida también ahí en la iglesia para todos los que nos visitan. Y así todos estemos socializando, todos estemos juntos. Porque, o sea, para compartir lo que el Señor nos ha dado. Porque el sábado debe ser un día de alegría, un día de delicia, un día de gozo en el Señor y con mis hermanos. Reposando en sábado. O sea, reposando en sábado restaura mis energías. El cansancio que tuve durante la semana. Descanso. Tanto descanso en el Señor como también, o sea, de mis fuerzas, de mi cuerpo. Descansa también mi mente. Que no hago lo que hago durante la semana. O sea, el sábado, 24 horas, desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado. Son 24 horas de adoración. Son 24 horas de gozo y de alegría. También me restaura, o sea, me socializo con mis hermanos y visitas. Restaura mi espiritualidad. Una nueva relación con Dios. Un nuevo encuentro con mi Jesús nuevamente cada sábado. Regresemos y para terminar con el libro de Marcos. Marcos capítulo 2. Te voy a leer nuevamente el versículo 27, pero también vamos a leer el 28. Libro de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Dice la palabra del Señor. Está hablando el Señor Jesucristo. Palabras del Señor Jesucristo. Estas son. Dice, también les dijo, el sábado, no el domingo, no el jueves. El sábado fue hecho para el hombre. ¿Para quién fue hecho el sábado? Para nosotros, para el ser humano, no para el judío. Dice para el hombre. Aquí el Señor Jesucristo dice, Él no está diciendo para el judío. Muchos cristianos se justifican con eso, que el sábado era para los judíos. No, aquí dice para el hombre. Aquí no nombra a ningún judío ni a ningún israelita, al hombre. Para todo el ser humano de todo el mundo y de todas las naciones. Dice, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre. Dice, así el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. El Señor Jesús, que era y que es 100% hombre y 100% Dios,
nos dice estas palabras, que Él es Señor del sábado, que Él creó y dio el sábado a todo el ser humano, a todas las religiones del mundo, a todos los cristianos, a toda la creación de Dios, a todos los seres humanos, tanto a niños, a jóvenes, a adultos, ancianos, para toda clase de personas, a hombres y mujeres. Dios les dio este santo sábado y por esa razón yo voy a la iglesia cada sábado a adorar a mi Jesús, a adorar a mi gran Dios y Creador. Bueno, que Dios te bendiga y que este mensaje sea una bendición para ti y que lo puedas compartir a otros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuídate mucho pues y muy pronto nos vemos con otro mensaje para honra y gloria de nuestro Dios. Adiós.